Perú, 14 de diciembre de 2025. Hoy exploramos el ADN de la economía peruana a través de una serie de avisos oficiales. Analizaremos desde reestructuraciones corporativas y fusiones de gigantes, pasando por la mano dura del Estado en subastas públicas hasta la batalla por los recursos del país, con solicitudes de concesiones mineras, forestales y energéticas. Es, digamos, el pulso de un país en un solo día. Arranquemos con el mundo empresarial, si te parece. Lo primero que salta a la vista es una avalancha de avisos de reducción de capital. A primera vista, la palabra reducción suena a problemas, ¿no? Como si las empresas estuvieran encogiendo. Pero viendo los detalles, la historia parece más compleja. Por ejemplo, Inmobiliaria Swiss Capitals SAC reduce su capital en más de 3.6 millones de soles. No es poco dinero, pero su capital total sigue siendo... Sigue siendo enorme. Exacto, enorme. Pasa de 42.2 a 38.6 millones de soles. Y en contraste, tienes un caso como el de Seiza Peña SAC, que es mucho más radical. Ellos pasan de 341,000 soles a solo 41,000 soles. O sea... Es una reducción de casi el 90%. Son dos mundos distintos usando el mismo mecanismo legal. Exacto. Entonces, ¿qué historia nos cuentan estos movimientos? ¿Por qué una empresa decidiría devolverle plata a sus dueños en lugar de, no sé, usarla para crecer? Aquí es donde se pone interesante, porque hay dos lecturas casi opuestas. El mecanismo se llama amortización de acciones y devolución de aportes, que en palabras simples significa que la empresa le dice a sus accionistas: tomen, aquí tienen parte de su dinero de vuelta. La lectura positiva, y a menudo la correcta, es una señal de madurez y disciplina financiera. La empresa genera más efectivo del que puede reinvertir de forma rentable. Entonces, en lugar de malgastarlo en proyectos mediocres o dejarlo durmiendo en el banco, lo devuelve. Para un inversor, eso es música para sus oídos. Es como decir, somos tan eficientes que nos sobra el dinero y somos lo suficientemente honestos para admitirlo y devolverlo. Precisamente. Pero está la otra cara de la moneda. También podría interpretarse como una señal de estancamiento. La empresa no encuentra nuevas avenidas de crecimiento, no tiene proyectos de expansión y por eso devuelve el capital. El contexto lo es todo. En el caso de la inmobiliaria probablemente sea optimización. En la reducción drástica podría ser el paso previo a una reestructuración mayor o, bueno, incluso un cierre ordenado. Y mientras unas ajustan sus finanzas, otras se unen para hacerse más fuertes. Vemos la fusión por absorción de Inchcape Latina S.A. por parte de Autocar del Perú S.A. Y lo llamativo es que la empresa que absorbe, Autocar, inmediatamente cambia su nombre a Inchcape Automotriz Perú S.A. Claro, es un movimiento de manual en la consolidación de mercados. Inchcape es un jugador global gigante en la distribución de automóviles. Lo que están haciendo es unificar su marca en la región, absorben la operación local y le ponen su apellido global para proyectar más fuerza, para estandarizar procesos y probablemente para tener más poder de negociación con los fabricantes. Tiene todo el sentido. Y me pregunto si esto también crea una barrera de entrada para competidores más pequeños, ¿no? Si el mercado se concentra en estos monstruos globales, ¿qué espacio le queda al taller o al concesionario local? Es el eterno dilema. Por un lado, la consolidación puede traer más eficiencia y a veces mejores precios para el consumidor. Por otro, definitivamente puede ahogar a los jugadores más pequeños, que no pueden competir con esa escala. Y finalmente, en el ciclo de la vida empresarial, llegamos al final. Hay una lista considerable de empresas que anuncian su disolución y liquidación. Meadow Advisory, Bandejas de Accesorios, Sequoia EIRL. El cementerio de las empresas. Pero incluso en el final hay formas y formas de hacerlo. Me llamó muchísimo la atención el caso de Acción Comercial SAC. Publican su balance final con un patrimonio de casi 289,000 soles y, lo más importante, 0 pasivos, 0 deudas. Ese es el final feliz de una empresa. Es un cierre de manual, solvente y ordenado. Cumplieron con todos sus acreedores, pagaron hasta el último céntimo y lo que quedó se lo repartieron los socios. Contrasta brutalmente con lo que pasa cuando el final no es tan limpio y las deudas se acumulan. Y ahí es cuando el Estado deja de ser un simple registrador. Y se convierte en un actor con mano de hierro.
Y esa transición nos lleva directamente a los remates de la SUNAT. Si el cierre ordenado es un lado de la moneda, esto es el otro. Aquí vemos las consecuencias de no pagar los impuestos. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria publica una lista de bienes a subastar, que es un verdadero microcosmos de la economía. Totalmente. Es fascinante ver lo que se remata. Tienes los bienes de la casita del regalo EIRL, lotes con adornos de madera, lámparas, portavelas o juegos de sábanas y cortinas. Es la historia de un pequeño negocio que no funcionó. Alguien tuvo un sueño, importó mercancía y terminó con sus activos en una subasta pública. Es el lado más humano y a veces amargo del emprendimiento. Y lo más curioso de ese caso es que es un tercer remate y sale sin precio base. O sea, se vende por lo que ofrezcan, así sea una miseria. La urgencia es recuperar algo, lo que sea. Y al lado de eso tienes los activos de Coptomepsac, máquinas de soldar, un taladro de columna, un generador eléctrico. Equipos industriales pesados y hasta inmuebles, como una propiedad de Cimedic Diagnóstica SAC en Talara con un precio base que supera los 400,000 soles. Esto es el mecanismo de cobranza coactiva en plena acción. La SUNAT embarga los bienes para forzar el pago de la deuda tributaria. Y el detalle del segundo o tercer remate es clave. En cada intento fallido, el precio base baja, hasta llegar a cero, para asegurar que el bien se venda y el Estado recupere al menos una parte de lo adeudado. Y las reglas para participar son de una rigurosidad increíble. La modalidad es postura a viva voz, que me imagino que debe ser un ambiente de alta tensión, casi teatral. Pero lo que más me impacta son las condiciones. Piden una garantía, las arras, del 30% del valor por el que te adjudicas el bien, y tienes que pagar el 70% restante al cuarto día hábil. 4 días. Es una presión brutal. Es una locura, sí. Prácticamente tienes que ir a la subasta con el cheque de gerencia listo en el bolsillo. Esto filtra automáticamente a muchísima gente. No es para curiosos o especuladores sin capital. El objetivo de estas reglas tan estrictas es asegurar la seriedad del proceso. Quieren evitar a los postores que ganan y luego se echan para atrás, haciendo perder tiempo y dinero al Estado. Claro, y si no pagas, pierdes ese 30% de arras. El riesgo es altísimo. También hay una lista de gente que no puede participar. El mismo deudor, ciertos funcionarios de la SUNAT y sus familiares. Para evitar conflictos de interés, claro. Todo está muy amarrado. Mensa. Es un juego de alta velocidad y altas apuestas, donde el Estado siempre busca asegurar su cobranza. Pero este rol de cobrador implacable es solo una de las caras del Estado. La otra, quizás más fundamental, es la de administrador y repartidor de los recursos y el territorio del país. Exacto. Pasamos del Estado que recupera a través de la fuerza al Estado que organiza y asigna. Y esto lo vemos claramente en un aviso del Gobierno Regional de Arequipa sobre la primera inscripción de dominio. Están registrando a nombre del Estado peruano una serie de terrenos eriazos en distritos como Chala y Ático. Este es un proceso te parece burocrático, aburrido, pero es la base de todo. La primera inscripción de dominio es el acto fundacional de la formalidad. El Estado está diciendo, este terreno, que no tenía dueño conocido o no estaba en ningún registro, ahora es formalmente mío. Esto es crucial para la planificación. Una vez que el terreno tiene una partida registral, el Estado puede decidir su futuro. Puede convertirse en un parque, en un proyecto de vivienda social, en una reserva natural, o, como vemos en los siguientes avisos, puede ser entregado en concesión. Es como trazar el mapa oficial del país, lote por lote. Y una vez que el mapa está trazado, empieza el reparto. Y aquí la lista de solicitudes de concesión es larguísima y abarca todos los sectores. En minería, llueven las peticiones. Misterios de Condorreca en Ayacucho por 800 hectáreas. Acaraí 1 en Lima por 300. La Buena Fortuna en Ica por 1000. Son áreas enormes. Y no solo minería. Hay una solicitud que destaca por su escala. La de Inversiones Valentina and Natalie Sack. Piden una concesión forestal de más de 122,000 hectáreas en Loreto. Para ponerlo en perspectiva, es un área más grande que toda la provincia de Lima. Es una locura. Y la piden por 40 años. 122,000 hectáreas. Es una barbaridad.
Y también hay en energía, con el Consorcio Eléctrico de Villacurí pidiendo una concesión para instalar una línea de transmisión eléctrica en Ica. Pero aquí, en las letras pequeñas de estos avisos, es donde aparecen las tensiones más grandes del país. Absolutamente. Hay dos detalles que son dinamita pura. El primero está en casi todos los avisos mineros. Incluyen una advertencia legal que dice: el título de concesión minera es una medida administrativa que no faculta a iniciar dichas actividades. Y aclaran que se requiere una consulta previa con los pueblos indígenas que puedan ser afectados. Suena bien en el papel, un reconocimiento de los derechos de las comunidades. Pero, ¿qué tan vinculante es esa consulta en la realidad? ¿Es un simple trámite o las comunidades tienen un poder de veto real? Ahí está el nudo del problema. Legalmente, la consulta es obligatoria, pero su resultado no siempre es vinculante. Es un mecanismo que busca el diálogo y el acuerdo, pero que ha sido el origen de innumerables conflictos sociales en el país. Porque una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta la realidad en el terreno, donde chocan la cosmovisión de las comunidades y los intereses económicos de las grandes empresas. Y el segundo detalle es aún más explosivo. Veo aquí dos solicitudes, Cantera Marcapata 1 y 3 en Cusco, que indican explícitamente, con superposición parcial a área protegida. Un momento. ¿Cómo es posible que alguien pueda solicitar una concesión minera dentro de un área que se supone está protegida por ley? ¿No es una contradicción en sus términos? Parece una locura, pero así funciona el sistema. La ley permite que se presente la solicitud. Es el primer paso. No significa que se vaya a aprobar. Lo que esto desata es un proceso larguísimo y muy complejo. La empresa tendrá que presentar estudios de impacto ambiental extremadamente rigurosos y demostrar que su actividad es compatible con los objetivos de conservación del área, lo cual es casi imposible para la minería a cielo abierto. O sea, el aviso es solo el disparo de salida de una batalla que será técnica, legal y seguramente política. Exacto. Y aquí es donde vemos el choque de trenes del que hablábamos. Por un lado, el Ministerio de Energía y Minas, que promueve la inversión, y por el otro, el Ministerio del Ambiente y el CERNAMP, que tienen el mandato de proteger el patrimonio natural. Estos avisos son la manifestación pública de esa tensión que define el modelo de desarrollo del Perú. Son el primer round de una pelea que puede durar años. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, estos documentos, que parecen tan áridos, son en realidad un espejo de la sociedad. Vemos el ciclo completo de las empresas, desde sus ajustes estratégicos hasta sus finales, ordenados o forzosos. Vemos al Estado en su doble rol, el cobrador implacable y el gran administrador del territorio. Es una radiografía perfecta de la economía formal en movimiento. Cada reducción de capital, cada lote rematado, cada hectárea solicitada en concesión, es una pieza que nos habla de las reglas, los conflictos y las aspiraciones que mueven al país. Muestra cómo se crea, se destruye y se reparte la riqueza, y cómo se gestionan los recursos que, en teoría, son de todos. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Hemos visto los mecanismos, los procesos, las leyes. Pero detrás de cada nombre de empresa, de cada coordenada geográfica, de cada DNI de un liquidador, hay una historia humana. ¿Cuál es el tejido de sueños, ambiciones, fracasos y conflictos que sostiene toda esta estructura formal que hemos analizado hoy?